Muy buenas tardes, señoras y señores. Les damos la bienvenida a la 20ª Masterclass sobre mantenimiento del módulo 5, Infraestructura y Equipamiento en Playas, correspondiente al curso de fortalecimiento de capacidades de funcionarios de los GAT municipales costeros para el manejo integrado de playas de mar bajo su jurisdicción y competencia Proyecto Playa Segura. Esta tarde estaremos hablando sobre mantenimiento con el profesor Juan Alejo Chávez. En el chat está ya puesto el link de evaluación, como todas las masterclass, para que puedan ustedes realizarlas. Les damos unos 10 minutitos para poder contestar esta evaluación.
Creo que podemos ya comenzar con el profe y la masterclass que nos convoca la tarde de hoy. Bienvenido al profesor Juan Chávez. Sí, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes por este medio. Voy a compartir ahora la presentación. Me avisan cuando la puedan ver. ¿Ahí la pueden ver? Ya lo estamos viendo. La metodología. Ok, entonces, esta es la unidad temática 3, correspondiente al mantenimiento de la infraestructura turística. El mantenimiento de infraestructura turística es una de las actividades más importantes en la gestión de un destino turístico de playa. Es lo más importante porque no sirve de nada hacer inversiones fuertes en construcción de infraestructura si estas instalaciones no son mantenidas adecuadamente para que presten un servicio de calidad a las personas. Pero no solamente eso, enfocándolo desde el punto de vista de la calidad que vamos a ofrecer a los visitantes, a los diferentes usuarios, sino de la importancia para que esa infraestructura se siga manteniendo en perfecto estado a través del tiempo. Si los mantenimientos no se realizan de manera adecuada o tal vez no se los realiza sino que de manera muy esporádica, llegará un momento en que ya no pueda hacerse un mantenimiento ni siquiera correctivo y tendrá que derrocarse la instalación, como ha sucedido en mi experiencia laboral. Muchas infraestructuras ya han llegado a tal punto de deterioro que ya no puede hacerse el mantenimiento, sino que tienen que derrocarse y volverla a construir. Es por eso la gran importancia que tiene para la gestión municipal realizar unos planes de mantenimiento en los cuales se organice a través del año todo un cronograma de mantenimiento de todas las instalaciones. Invertir en mantenimiento es la mejor inversión porque es algo que va a ahorrar muchos recursos a futuro. Entonces, aquí está una definición de qué entendemos por mantenimiento, ¿no? Entonces, son todas aquellas actividades de albañilería, plomería, carpintería o también de limpieza que se realizan para que una infraestructura de uso público, en este caso en la playa, se conserve en perfecto estado a través del tiempo y que pueda brindar un servicio de excelencia a los usuarios. Cuando digo un servicio de excelencia, significa que el usuario ha salido total y completamente satisfecho con lo que ha recibido y con lo que ha pagado. Por poner un ejemplo, si una persona va a una playa y pagó 25 centavos por el servicio higiénico, y ese servicio higiénico está impecable, bien ventilado, bien iluminado, no hay ningún rastro de basura ni de polvo y hay personal permanente limpiando todas las instalaciones, esa persona dice: es una maravilla, salí contentísimo de mi paseo y los 25 centavos le pareció muy bien. Pero si la misma persona paga 25 centavos y llega a una instalación que está totalmente oscura, maloliente, sucia, entonces le parece que los 25 centavos es una estafa y se va totalmente decepcionado o descontento. Sobre todo cuando hay temas de limpieza que pueden incluso ser fuentes de transmisión de enfermedades. Entonces, lo que tenemos que pensar siempre es que el pago que hacen los visitantes por los servicios que reciben en una playa sea un pago que el visitante salga contento. Dice: valió la pena haber pagado lo que pagué porque recibí un servicio de excelencia, ¿no? Entonces, con esto lo que hacemos es promocionar el destino turístico a través de los mismos usuarios
que cuando regresen a sus lugares de vida habitual, ellos pues van a hacer, sin necesidad de que les paguemos nada, van a hacer una propaganda. No, es que tienes que irte a la playa tal, porque ahí todo es tan bonito y tan lindo y los servicios y esto y el otro. Entonces, por eso es que el mantenimiento es algo sumamente importante. Entre los objetivos tenemos realizar diversos trabajos rutinarios de limpieza, restauración o reparación de las instalaciones construidas para alargar su vida útil y preservarlas en perfecto estado a través del tiempo. Aquí tenemos unas palabras claves, ¿no? Como trabajos rutinarios de limpieza. Eso significa que son permanentes, sobre todo en las temporadas altas de visitantes. Y la restauración o reparación es cuando se observan los primeros daños en la infraestructura. Por ejemplo, se tiene una estructura metálica y al primer signo de óxido, inmediatamente se actúa. No esperar que el óxido avance, sino al primer signo de deterioro se tiene que actuar de manera inmediata. Y evidentemente todo esto va a hacer que se alargue la vida útil de las instalaciones. Se hace una inversión, el municipio hace una inversión X y esa inversión puede durar 10, 15, 20 años o 50 años. Todo dependerá no solamente de los materiales de construcción que se usaron para construir esa infraestructura, sino de las actividades de mantenimiento que se realicen de manera planificada, organizada y sobre todo preventiva. Como un segundo objetivo es brindar el mejor servicio a los visitantes con instalaciones de uso público limpias y en perfectas condiciones para fortalecer la imagen del destino turístico. Una vez más, insisto, reitero esto de la importancia de la limpieza. ¿Qué pasa hablando de las diferentes culturas? En la cultura latina, una limpieza no extrema puede ser tolerante, puede ser tolerable, ¿no? Entonces, una persona, si va a una instalación donde no está todo perfectamente limpio, impecable, puede ser que no le moleste tanto. Pero en otras culturas de otros países, para ellos, una mínima suciedad o basura es algo muy repugnante. Entonces, si queremos fortalecer el turismo, no solamente desde el punto de vista nacional, del turismo nacional, sino del turismo internacional, es indispensable poner total y completa énfasis en la limpieza extrema de las instalaciones. Cuando me refiero a limpieza extrema, es a tal punto que si hay una cerámica, las uniones entre estas piezas cerámicas deben estar libres de cualquier suciedad. Entonces, hasta ese punto, de tal forma que todo esté impecable, las llaves de los lavamanos sin ningún incrustación de suciedad o de óxido o de otros materiales, es decir, una completa limpieza al extremo. Como tercer objetivo es ahorrar recursos económicos, actuando a tiempo para preservar o reparar las instalaciones construidas. Por eso digo a tiempo, porque en este tema del mantenimiento todo es cuestión de tiempo. Si a tiempo se hace el mantenimiento, evidentemente vamos a lograr que la infraestructura dure muchísimo tiempo. Mucho a largo plazo va a tener una larga duración. Pero si se actúa a destiempo, es decir, cuando ya la infraestructura ha tenido daños severos o graves, entonces ya no se puede volver atrás. Y justamente al final de la presentación tenemos un estudio de caso en el cual vemos que hay infraestructuras que ya no pueden repararse, no pueden remodelarse, sino que tienen que derrocarse para volverse a construir, por no haber actuado a tiempo o por haber utilizado materiales de construcción que son total y completamente inadecuados para zonas de playa donde existe una brisa marina permanente. Ahora quiero hablarles un poco del mantenimiento rutinario.
Se llama rutinario porque se lo hace como una rutina permanente. Sobre todo cuando hay una gran afluencia de visitantes, tendría que haber personal municipal. Yo sé que es feriado y que mucha gente pues también quisiera disfrutar, pero hay que buscar la manera de que estas personas puedan estar haciendo una limpieza continua de la playa, limpieza permanente durante todos los días del feriado, y también en este mantenimiento rutinario, sobre todo de limpieza, es súper importante que se hagan también actividades de educación ambiental. Las actividades de educación ambiental complementan esto. Es decir, si hay educadores ambientales que estén haciendo dinámicas, juegos, participación con niños o incluso concursos relacionados a la limpieza de la playa, todo esto también ayuda mucho a crear conciencia ambiental en los turistas. Pero si no existe una limpieza permanente de la playa, sobre todo cuando tenemos una gran afluencia de turismo nacional, vamos a estar en un lugar donde vamos a encontrar basura, y eso daña totalmente la experiencia. El mantenimiento rutinario es importante porque permite detectar los signos de deterioro de los materiales de construcción de manera permanente. Es decir, el personal que hace este mantenimiento debe ser debidamente instruido para que pueda reportar a sus superiores o a quien corresponda sobre lo que ellos consideran que se debería corregir o prevenir. Entonces, la importancia del mantenimiento rutinario es enorme, porque eso va a ser de gran beneficio para que esto se mantenga pues, impecable. En cuanto al mantenimiento preventivo, como su nombre lo dice, es antes de que la infraestructura se dañe. Este mantenimiento se debe hacer de manera oportuna para evitar que la infraestructura construida se degrade, se destruya o ya no preste un servicio de calidad. Incluso si no se hace mantenimiento preventivo y la infraestructura llega a un punto en el cual su estructura se ha afectado, podría poner en riesgo incluso la integridad física de los usuarios, ¿no? Ya han habido casos de infraestructuras que han colapsado por presentar daños estructurales. Entonces, eso es un grave problema para la administración municipal si sucede un accidente de esto. Es por eso que cuando se tienen infraestructuras que son de uso público y sobre todo que van a soportar el peso de muchos visitantes, es muy difícil poder controlar que las personas no se paren todos al mismo tiempo en el mismo sitio. Y cuando es una estructura como un mirador, por ejemplo, sería algo terrible que el mirador colapse con todos los visitantes que están ahí en ese momento, ¿no? Entonces, por eso que el mantenimiento preventivo debe estar permanentemente vigilando, observando que no ocurra ningún tipo de accidente por deterioros estructurales en la infraestructura. En cuanto al mantenimiento correctivo, es cuando ya no se ha actuado de manera oportuna, cuando ya se presentan daños severos por esta falta de mantenimiento, pero que todavía se puede hacer reparaciones, que se pueden cambiar piezas de madera que estén podridas, que se pueda recuperar todavía estructuras metálicas que no estén ya tan deterioradas por el óxido, y maderas que han tenido un daño superficial por falta de mantenimiento, pero que puliéndolas, al ser maderas preciosas, como la madera de teca, podrían ser recuperadas. Entonces, el mantenimiento correctivo
Se lo hace cuando todavía estamos a tiempo de salvar algunas cosas de la infraestructura, cuando todavía no es demasiado tarde. Cuando es demasiado tarde, ya lo único que queda es derrocar y volver a construir, ¿no? Entonces, para esto se deben evaluar los daños y ver si las instalaciones pueden ser reparadas o si no hay otra opción que derrocarlas. Y para esto no es una observación visual de decir, a simple vista parece que están bien. No, es un estudio, una evaluación hecha por profesionales en la materia que hacen perforaciones, taladros, excavaciones o pruebas de resistencia en la madera para que este resultado del análisis determine si esto se puede reparar, si se puede cambiar, porque el mantenimiento correctivo también incluye el cambio de ciertos materiales. Por ejemplo, en una construcción de caña, podría ser que la caña se encuentre en buen estado, la caña no está podrida, no está deteriorada, pero las uniones que son hechas con varillas metálicas, con pernos y arandelas, por la misma brisa salina, estén totalmente oxidadas. Entonces, eso permite poder, una por una, ir sacando estas varillas roscadas, oxidadas, remover las tuercas, las arandelas, y reponerlas con varillas nuevas. Profe, ¿pasó algo? ¿Se nos desconectó? Parece que sí se quedó sin internet, profe. Está conectado. Veamos que se vuelva a conectar en unos 2 minutos. Voy a avisarle a Nelson. A ver, ahí. Perfecto, ahí ya lo estamos viendo. Pero no está la presentación todavía. ¿Se congeló la pantalla o es mi internet? No, tu internet está bien. Ya. Recorded. Se desconecta a ver, parece que hubo una falla en la conexión. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahorita ya le escuchamos, profe. Ya, sí. Ok, vamos a continuar entonces. Sí, ahora quiero hablar un poco del mantenimiento de estructuras de madera. Entonces, la madera es uno de los materiales más usados en la construcción de infraestructuras en las playas, ¿no? Porque esta madera hace que las instalaciones se acoplen armónicamente al paisaje natural de la playa, ¿no? Entonces, es un material muy versátil, que se pueden hacer muchos diseños, muchas ideas, pero la madera es un material que debe ser mantenido muy frecuentemente, casi permanente, para que pueda conservarse a través del tiempo. Y uno de los principales enemigos de la madera, al ser un material 100% orgánico, son los insectos. Insectos conocidos como insectos xilófagos que comen madera, polillas, comejenes, gorgojos. Y estos insectos pueden tener diferentes tipos de
de gravedad del ataque. Y cuando la madera ha sido severamente atacada por este tipo de insectos, pueden poner en riesgo el colapso de todas las instalaciones. Es por eso que revisar el ataque de insectos en la madera, sobre todo en donde existen miradores o zonas escalinatas o otras zonas de uso turístico público, debe tenerse muchísimo cuidado, porque existen diferentes tipos de polillas. Unos son observables a simple vista, pero hay polillas que están por dentro de la madera y a simple vista no se pareciera que no pasa nada, pero por dentro está totalmente corroída, dañada, descompuesta la madera. Es por eso la insistencia de que en las construcciones que se realizan en zonas de playa se use únicamente caña guadúa inmunizada con bórax, con ácido bórico, cortada en luna menguante. Esto es sumamente importante, y con todo un procedimiento de tratamiento que lo hacen empresas especializadas, sobre todo en Santa Elena y en Manabí. Hay muchos proveedores de caña certificada que está garantizada, que ha sido cortada, como les dije, en una luna menguante y que ha tenido un proceso de secado y de inmunización por inmersión. Es decir, que está sumergida en unas piscinas con productos que son totalmente inofensivos al medio ambiente, pero que son muy buenos para evitar el ataque de este tipo de insectos. Pero no solamente eso, la madera no solo se ve atacada por insectos, sino también por microorganismos descomponedores. Y estos microorganismos descomponedores se establecen en lugares donde hay muchísima humedad. Es decir, no es lo mismo construir una infraestructura al norte de Esmeraldas que construirla en la puntilla de Santa Elena, porque son condiciones de humedad total y completamente diferentes. A mayor humedad y contacto del agua con la madera, habrá muchísimo más ataque de microorganismos descomponedores, y el trabajo de mantenimiento preventivo debe ser mucho más riguroso. Pero no solamente se debe observar las condiciones climáticas que tiene la playa, sino también es importante la calidad de madera que se utilice. Hacer una inversión con una madera de mala calidad es botar el dinero a la basura, literalmente. Se debe pensar no solo en el momento de la sonrisa y el corte de la cinta, que todos estamos contentos con la obra y que luce muy bonita. Es importante pensar que esa obra tiene que durar a través del tiempo, y para eso debe tener materiales de construcción que sean resistentes, que sean totalmente resistentes a esas condiciones climáticas. En ocasiones hay maderas usadas que son susceptibles a las dos cosas, a insectos y a microorganismos. Entonces, en muy poco tiempo hay maderas que solamente con un año de haber sido construida la infraestructura, ya está en un estado de bastante deterioro. Pero hay maderas nobles, maderas súper buenas y resistentes o inmunizadas a altas presiones, como les mencionaba el día de ayer, como estos troncos de eucalipto que están metidos en un autoclave y son inyectados a presión, hace que lo proteja no solo contra insectos, sino también contra las pudriciones. En el caso de la caña guadúa, una caña guadúa que ha sido debidamente inmunizada, no significa que porque fue inmunizada va a ser resistente a una lluvia o a una humedad continua. No, la caña guadúa inmunizada debe tener un diseño de infraestructura que permita que esta caña reciba la menor cantidad de humedad o de lluvia directa.
Es por eso que en un diseño de caña guadúa no solamente debe decir, ah, qué lindo que quedó, qué buen arquitecto, quedó preciosa la instalación, no, sino que tiene que determinarse que esa caña utilizada, sobre todo en el tema de las columnas de caña, no esté expuesta al agua, porque así esté inmunizada, va a terminar descomponiéndose por el efecto de los microorganismos. Ahora, siguiendo en este tema del mantenimiento de la madera, como les mencionaba, que está expuesta directamente a la intemperie y que está con sol y humedad, es la que necesita muchísimo más mantenimiento, porque justamente los rayos del sol que pegan en la madera causan una reacción química en la madera que, por más que sea una madera preciosa con vetas lindísimas como la madera de teca, estas se van opacando y los rayos solares con la humedad a través del tiempo pueden ocultar por completo las vetas de la madera, el color natural de la madera. Y una madera fina puede lucir como una madera totalmente corriente. El problema está que por no haber actuado a tiempo, de 1 a 2 milímetros se forma esta capa de deterioro superficial de la madera que la pone muy fea a la vista, ¿no? Y para poder reparar esto es necesario retirar toda esta película dañada superficial para que nuevamente las vetas naturales, del color natural de la madera, vuelva a resaltar. Y que ahí sí se puedan poner productos que preserven esta belleza de las vetas, que se llaman, las vetas son como estas rayitas que tiene la madera irregulares, ¿no? Y que esto le dan pues mucha estética, ¿no? Sobre todo en maderas como la teca tienen unas vetas mucho más oscuras que el resto y esto hace que sea pero muy linda a la vista. Solamente que necesita ser mantenida para que este veteado, estas líneas, se sigan observando a través del tiempo y no se reseque ni pierda su color natural. Entonces, la madera que ha sido barnizada o lacada, ¿cómo funciona esto? Estas lacas forman una película impermeable sobre la madera y resaltan el color natural de la madera. Pero, ¿cuál es el problema? Que en este tipo de acabado, la madera no respira, porque tiene una película impermeable superficial. ¿Cuál es el problema? Que con las condiciones de calor, de frío en la noche, o de lluvia, de humedad, y todos estos cambios hace que la madera esté cambiando, se dilata con el calor, se contrae cuando hace más frío, y la humedad también puede captar humedad, puede sacar humedad, y también cualquier daño, por más chiquito que sea, en esta película de laca, hace que ingrese la humedad por ahí y termina reventándose la laca. Cuando se usa una laca o un barniz en exteriores, debe ser una laca marina. Se conoce como laca marina porque resiste condiciones ambientales adversas. Si se usa cualquier producto para madera, cualquier laca para madera, cuando se inaugure la obra, todo va a lucir muy lindo, pero en 6 meses, 8 meses, eso va a estar totalmente deteriorado y dañado, porque se usó un producto no adecuado para condiciones de playa. ¿Cuál es, por la experiencia en estos temas de lacados o de otro tipo de acabados? Lo que puedo decirles es que incluso si se usa laca marina importada, por ejemplo, esta marca Baratane, que es americana, una laca marina muy cara, sumamente cara, pero excelente. Incluso hasta la laca marina más cara, al cabo de 4 o 5 años, termina deteriorándose. Porque
las condiciones de la playa son muy fuertes y van a deteriorar la laca, así sea marina y de la mejor calidad. Este deterioro de la laca está determinado directamente por la cantidad de exposición a los rayos solares. Es decir, las maderas que están, por ejemplo, en un tumbado, no van a tener ningún problema y podrán pasar muchísimos años sin necesidad de mantenimiento, porque la laca no está directamente afectada por los rayos del sol. Pero Entonces, en lugares abiertos o lugares que están con mucha exposición a los rayos solares, esta laca no va a durar igual. Y profe, disculpa, no ¿sí? estamos viendo la presentación. No le... No, A ver. estaba dando señales, Déjeme, pero no me, voy a compartir de nuevo, ¿ya? por favor. Y como estaba tan interesante, no quería interrumpir, pero ya. Yo creo que vamos a tener que cerrar la puerta porque hay mucho ruido. El ruido. Entonces, déjenme ver la conexión. Si está conectado, voy a compartir ahorita. Por favor. Sí, un ratito. Nelson, ven a ver. Mira. No, sí, pero no. Y toca ahí. Ahí está. Sí, vamos a ver si ahí... Pero está conectado. Ahorita ya nos estamos viendo todos. Ya, entonces vamos a ver si ahí sale bien. Ahí sí. Sí, ahí estamos, justo con la madera barnizada lacada. Sí, justamente. Entonces, este tipo de acabado queda muy bonito, pero es un verdadero problema cuando ya cumple su vida útil, porque no se puede colocar un barniz sobre una superficie que ya fue previamente barnizada y que se encuentra deteriorada. Entonces, aquí no queda de otra que pulir por completo toda la superficie, pulirla y dejar nuevamente la madera desnuda. Pero en una superficie plana, esto es una labor relativamente sencilla. Pero cuando no es una superficie plana, no se puede usar la máquina que ustedes están viendo en la pantalla, sino que se tiene que hacer de manera manual y con otro tipo de herramientas netamente manuales, puede representar un gasto, mejor dicho, representa un gasto muy grande en mano de obra. Entonces, cuando se tenga una madera, una infraestructura de caña o de madera en la playa, y se vaya a pensar en qué acabado le vamos a dar, siempre yo recomiendo utilizar un acabado a poro abierto. ¿Qué significa a poro abierto? Que no se forma una película como sucede con el uso de lacas o barnices, sino que se colocan aceites especiales para madera, que estos repelen el agua, pero también permiten que la madera esté respirando. Por eso se llama un acabado a poro abierto. Es decir, que la madera cuando hay mucha humedad, lluvia, puede chupar un poco de humedad y cuando hace sol la puede expulsar. Y como esto no forma una película rígida e impermeable, como sucede con la laca, no se revienta. Y el mantenimiento a poro abierto con aceites es mucho más sencillo, porque simplemente lo que se hace es pasar una lana de acero por toda la superficie de la madera para limpiar cualquier tipo de suciedad que pudiera haber. Después se retira todo el polvo y se aplica nuevamente una capa de aceite. Entonces, de esa manera puede lucir la madera en perfecto estado, verse sus vetas y quedar muy, muy bonita, pero con un mantenimiento mucho más económico. Ya sea que se use un acabado a poro cerrado con lacas, como a poro abierto con aceites,
de las dos formas, siempre será necesario realizar un mantenimiento oportuno, porque cuando no se realiza mantenimiento, independientemente del acabado que tenga la madera va a tener un deterioro superficial que va a necesitar de un pulido más intenso. Pero podemos pensar, y bueno, la pulimos y queda como nueva y no ha pasado nada. No, tampoco es así, porque el pulimento de la madera está disminuyendo su grosor, aunque sea en pocos milímetros, pero evidentemente ya la madera no va a tener el mismo grosor que tuvo al inicio. Y si estos mantenimientos con pulidos de madera, porque ya es una cosa correctiva, porque no se actuó a tiempo, va a ir dañando cada vez que se pula la madera hasta a un punto en que ya no se va a poder, ya no va a resistir más mantenimientos con pulido. En conclusión, se puede evitar pulir una madera con lijas, lijar una madera, que esto es muy complicado, solamente realizando un mantenimiento preventivo de la superficie de la madera para que no se deteriore. Y ahora puede haber una pregunta que me digan, ¿cada cuánto tiempo es necesario hacer un mantenimiento preventivo de la madera? Y la respuesta es que esto no es una receta igual para todos, ni es algo que puede decirse se tiene que hacer cada 2 meses, cada 3 meses o cada 4 meses. Eso depende del lugar donde esté ubicada la playa, depende de las condiciones climáticas que tenga y de la cantidad de sol que le pegue a la madera. En zonas donde hay mucho sol y la madera está expuesta a estos rayos solares, requerirá un mantenimiento mensual. Mensualmente se tiene que estar dando mantenimiento porque hay demasiado sol. Pero en zonas, en la misma infraestructura, zonas que están protegidas del sol, el mantenimiento puede ser anual, es decir, cada año, ¿no? Entonces, por eso debemos fijarnos. Las zonas expuestas al sol son las que debemos tener muchísimo más cuidado en cuanto al mantenimiento. Y para esto se tiene que tomar en cuenta también la cantidad de humedad que tenga la playa. En zonas como el norte de Esmeraldas, o algunas playas de Esmeraldas, en Same, que también es bien húmedo, habrá que tener mantenimientos mucho más rigurosos que en zonas secas. Entonces aquí vemos cómo se puede tratar también con aceites naturales la madera. Y esto no aplica solamente para madera, sino también para la caña aguadúa. La caña aguadúa es mucho más recomendable tratarla con aceites antes de con lacas. Porque si una infraestructura de caña es lacada y esa laca, por la influencia del sol y el paso del tiempo, se empieza a reventar, imagínense lo que sería pulir unas cañas que son de sección cilíndrica y que una máquina pulidora no puede entrar en todos los recovecos que tendrá la infraestructura de caña. Sería bien complicado tratar de remover toda esa película de laca de la caña. Si es una superficie plana, como por ejemplo un piso, en el cual se lo ha lacado con laca marina y eso se lo quiere renovar, pulir un piso es relativamente sencillo en relación a pulir una estructura que sea de caña. Es por eso que cuando se hace una infraestructura de caña, lo primero es proteger los elementos metálicos que sostienen las piezas de caña. Y esto se puede hacer de dos formas. Si se usa acero inoxidable, que es sumamente caro, pero que vale la pena usarlo, ya no se requiere hacer ningún mantenimiento porque el acero es resistente al salitre. Pero si se usan varillas que son galvanizadas, entonces ahí sí va a requerir que se coloque silicón transparente en las partes metálicas antes de colocar el aceite. Porque si se coloca primero el aceite, el silicón no va a pegar en las piezas metálicas que están afectadas por aceite, ¿no?
Entonces, se construye la caña, la infraestructura de caña, se coloca silicón transparente en todas las partes metálicas para protegerla del salitre, y una vez que está seco el silicón, se aplica el aceite. Para que el silicón no manche la caña que está alrededor de las arandelas y las tuercas, simplemente se coloca un poco de cinta masking tape, se coloca el silicón, se retira el masking tape y se coloca el aceite. Entonces, cuando una infraestructura de caña está con aceite, es fácil poderle dar mantenimiento. También, ahora vamos a ver el mantenimiento de estructuras metálicas. Las estructuras metálicas hay que pensarlo muy bien antes de hacer construcciones en zonas de playa con este tipo de material, ya que el metal es susceptible, muy susceptible a la brisa marina, sobre todo cuando no es metal galvanizado, cuando no es metal de acero inoxidable, y cuando el acabado que tiene el metal no es un acabado verdaderamente anticorrosivo. Entonces, construir con estructuras metálicas frente a la playa es algo que va a representar un enorme gasto para el municipio a través del tiempo. Y cuando estas construcciones son altas, elevadas, es mucho más costoso el mantenimiento, porque se tienen que poner andamios, se tienen que trabajar en altura, es mucho más costoso. Y si no se realiza un mantenimiento oportuno en estructuras metálicas, el óxido al inicio empieza muy poquito y casi no es perceptible a la vista, parece que nada pasara. Pero si esto se deja pasar el tiempo, entonces el óxido empieza a reventar la capa de anticorrosivo o el acabado que tenía la estructura metálica, y empieza a apoderarse de toda el metal, de toda la estructura, y empieza a degradar desde la parte más superficial hacia adentro el metal. Y esa degradación del metal, esa oxidación del metal, puede llegar a tal punto que ponga en peligro la estructura por completo, e incluso puede provocar el colapso de la infraestructura. Cuando una pieza metálica ya ha llegado a un nivel de oxidación tan severo que ha afectado su estructura misma, ya no puede ser reparada. Porque si se quiere pulir ese metal, vamos a desgastarlo por completo, incluso lo podemos perforar o aniquilar. Porque cuando el ataque del óxido es de lado y lado, hay piezas metálicas que tienen 3 milímetros, 4 milímetros. Imagínense si en una estructura metálica que tiene solamente 3 milímetros, hay un daño de 1 milímetro por cada lado, es decir, estamos hablando de algo que ya no tendría arreglo, tendría que ser derrocado. Entonces, si se va a hacer una infraestructura frente a la playa y se propone una estructura metálica, se debe pedir a los arquitectos e ingenieros especialistas en el tema que garanticen un sistema de protección del metal para que no se oxide. Y uno de los mejores sistemas y de las cosas que más resultados positivos da es cuando las estructuras metálicas son recubiertas con fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un material inerte, producto de la piedra, sacado de la piedra. Esto no se pudre, no se apolilla, no se oxida, se adhiere fuertemente al metal y ya no requiere mantenimiento. La resina de la fibra de vidrio puede ser mezclada con pigmentos para darle un color madera a la estructura metálica. Entonces, si pensamos en que esta fibra de vidrio va a encarecer el proyecto, pero también analizamos
que a futuro no vamos a necesitar darle mantenimiento a la estructura porque la fibra no requiere mantenimiento, entonces es algo que vale la pena. Así se han hecho algunos pasarelas, he estado en proyectos de pasarelas de madera donde han tenido los durmientes, las vigas que sostienen, vigas metálicas recubiertas con fibra de vidrio. Cuando la fibra de vidrio incluso es muy resistente a golpes fuertes. Es decir, si uno coge un martillo y empieza a golpear una pieza metálica enfibrada, eso no se rompe, es muy fuerte, es decir, que resiste impactos puntuales severos. A diferencia de la madera, si se le mete un golpe fuerte a la madera, por más buena madera va a tener daños. Pero estas estructuras metálicas enfibradas no requieren, básicamente, si necesitan mantenimiento, solo limpieza, pero no se quiere aplicar ningún producto, no se requiere aplicar ningún producto adicional. Ahora, en cuanto al mantenimiento de los techos de palma o de paja toquilla. Esto es muy usado en muchas partes de la costa ecuatoriana, sobre todo en Santa Elena y Manabí, es muy usado. Lo que están viendo ahí es la garita que está hacia la playa de los Frailes. Yo trabajé en ese proyecto hace bastantes años atrás, y ahí, como pueden ver, es un techo que parece muy rústico, muy, de hecho, hecho con palma de tagua, con cade, hecho con cade, pero el cade es solamente una decoración y un aislante térmico. No, solo decoración y aislante térmico. Es decir, no es un techo tradicional como se hacía en la choza Montubia tradicional, ¿no? Que el CADE se lo pone tanto como un impermeabilizador de la cubierta como para decoración, pero en este caso no. En este caso, debajo del CADE, debajo de la hoja de palma, hay una lámina asfáltica impermeabilizante que protege por completo la estructura de caña que está por debajo. Es decir, no importa que llueva torrencialmente y no importa que existan ciertos daños en el CADE, que nunca va a haber goteras en la infraestructura. Y con eso se garantiza la protección de toda la infraestructura, ¿no? Pero estas hojas son hojas que están sometidas a sol y a humedad y terminan descomponiéndose. Entonces, esta decoración con hojas debe ser cambiada cada cierto tiempo. ¿Y cada cuánto tiempo? Igualmente, depende de las condiciones que tenga cada playa. En una zona seca, donde hay muy pocos meses de lluvia, estos techos de CADE pueden durar algunos años. Pero en zonas muy húmedas, donde existe bastante calor y mucha humedad permanente, estos techos podrían requerir cambios anuales o bianuales, ¿no? Entonces, para esto es indispensable poder retirar toda la decoración con hojas y volver a hacer el amarre. Este sistema tiene algunos puntos en los cuales está fijando las hojas de manera firme. Es decir, que sobre la lámina asfáltica hay unos listones, unas estructuras en las cuales se fija ya sea el CADE, ya sea hojas de palma de coco, que queda muy lindo en la playa, la hoja de coco es muy buena para la playa, o puede ser también paja toquilla. Sobre todo hay techos muy bonitos de paja toquilla en Santa Elena, donde es una zona productora de paja toquilla. En cuanto al mantenimiento de las piedras, esto puede hacerse como no puede hacerse. ¿A qué me refiero? Hay senderos que tienen bordillos de piedra, y cuando estos senderos están en zonas húmedas, a la piedra no tiene que hacérsele ningún mantenimiento, porque todos los musgos, los líquenes que se peguen en la piedra
son parte constitutiva de un paisaje natural que se acopla armónicamente a un entorno natural. Pero si se tiene una infraestructura que tiene decoraciones con piedra o tiene antepechos, me refiero a ciertas partes de las paredes que están forradas con piedra o pilares de piedra, y se quiere que esta piedra luzca como que estuviera húmeda, que luzca muy vistosa, sin darle un brillo total, ni tampoco que quede mate, sino con un color así, exactamente como que la piedra estuviera húmeda, se utilizan resinas especiales para piedra. Y estas resinas van a proteger el material, a la piedra, del ataque de hongos, del ataque de líquenes, de musgos que podrían crecer, ¿no? Entonces, es por eso que cuando la piedra que ya ha sido tratada con resinas se ve sucia o tiene muchas impurezas que afectan su estética, con una hidrolavadora puede ser perfectamente limpiada y queda como nueva. Cuando la resina ya empieza a perder su tonalidad por el mismo efecto de los rayos solares, también pueden colocarse capas sucesivas de resina para mantener las estructuras de piedra en perfecto estado. Ahora, en cuanto al mantenimiento de letreros. El mantenimiento de letreros depende del tipo de letrero que se tenga que hacer. Existen letreros que son de una sola vida. ¿A qué me refiero de una sola vida? Que es, por ejemplo, un letrero con una lona. Entonces viene una persona, comete un acto de vandalismo, coge una navaja y rompe la lona. Entonces eso ya no tiene reparación. Eso tiene que cambiarse de lona. O viene una persona, coge un spray y hace un graffiti. Eso ya tampoco tiene reparación. Pero en el caso de los letreros que son hechos en alto y bajo relieve, que están hechos en madera, estos sí pueden ser reparados con grafitis o con grafitis hechos con spray o incluso con ciertos daños hechos con navaja. ¿Cómo se lo hace? Se lo hace puliendo, eliminando con lijas el daño o la pintura y volviendo a dar un acabado que normalmente se lo hace con aceite de teca para resaltar el veteado natural de la madera. Cuando se trata de pictogramas o de logotipos que son pintados con pinceles en letreros de madera, también se puede retirar el acabado anterior y volver a repintar, con lo cual ese letrero queda como que estuviera nuevo. Pero el mantenimiento de infraestructura es tan importante como el mantenimiento de las señales. Y en ocasiones se coloca una señal y se piensa que porque ya se colocó la señal, ella va a seguir a través del tiempo estando ahí y sin hacer nosotros nada. Y eso no es así. Las señales deben tener permanente mantenimiento, porque un visitante que llega a un destino de playa y encuentra una señal que está totalmente deteriorada, las letras opacas, la madera dañada, es una pésima impresión para el destino turístico. Es decir, que en el mantenimiento rutinario se tiene que limpiar los letreros de madera. Simplemente con un balde con agua se coge un trapo y se lo está lavando el letrero, sacándole el polvo, primero con una brocha seca y después con un trapo húmedo y el letrero queda bien. Pero si se da cuenta que limpiando el letrero ya tiene daños a la pintura, tiene que se ha despostillado o que hay cierta parte de la madera que está ya con un ataque de hongos o de humedad, entonces es importante desinstalar el letrero de la playa, llevarlo a un taller de carpintería y darle un mantenimiento total del letrero para volverlo a colocar. Un letrero que está con graffiti, que no se hace nada y se deja que el graffiti permanezca ahí, es uno de los principales errores en la gestión adecuada de una playa. Psicológicamente, los usuarios tienden a hacer grafitis en zonas donde ya existen grafitis previos. Es por esto que cuando se observa un grafiti, ya sea en un letrero, ya sea en una pared, en un poste, donde sea,
debe ser eliminado, pero de manera inmediata. Inmediata. Lo mismo sucede con la basura. Cuando un visitante está en un lugar totalmente limpio, sin nada de basura, impecable, psicológicamente él como que se limita y no arroja basura, porque todo está súper limpio. Pero al contrario, cuando un visitante se encuentra en un lugar donde hay basura por todo lado, entonces a él le provoca también botar basura. Y lo mismo sucede con el graffiti, ¿no? Entonces, la recomendación es que al primer graffiti que encuentran, de manera inmediata hay que buscar cómo retirarlo. Hay unos grafitis fáciles de retirar, otros difíciles de retirar, u otros que ya han causado un daño muy grande y que ya no tienen arreglo, como por ejemplo un letrero que se lo hizo en un material impreso y se lo ha puesto con un spray, ya eso no tiene arreglo. Entonces es preferible, mi recomendación es que si tienen un letrero que ya no se puede reparar porque el graffiti lo dañó de manera irreversible, es 1.000.000 de veces preferible retirar ese letrero que tenerlo ahí con el graffiti. Entonces, hay que buscar los recursos, ahora que están escasos, pero hay que buscar de donde sea para poner un nuevo letrero, retirar el que está dañado, pero nunca dejando el graffiti. Y si no hay recursos, es preferible que no exista el letrero a tener un letrero que esté con graffiti. Ahora quiero hablar, y con esto es la parte final de la charla esta, y entramos pues ahí sí a una interacción con ustedes para que me puedan hacer algunas preguntas al respecto de este importante tema que estamos hablando. El primer caso de estudio era una batería sanitaria que estaba ubicada en la playa de Los Frailes. La playa que está catalogada como la mejor playa que tiene el Ecuador continental por muchos expertos, y esta denominación de la mejor playa que es Los Frailes está en función a todas las condiciones, no solamente de textura de la arena, de conformación de la playa, de la estructura de todo el ecosistema con los acantilados y la vegetación que rodea la playa, sino algo que le da un plus muy, muy especial a Los Frailes, es que no es una zona poblada. Y esto hace que el visitante pueda desconectarse por completo de la ciudad, desconectarse por completo de todo lo que implica vivir en una zona poblada y sobre todo en zonas que son altamente congestionadas, y llegar a un lugar tan especial como este. Pero hace unos 13 años atrás, 14 años atrás, existía esta batería sanitaria que daba una pésima imagen a esta playa magnífica que tiene el Ecuador. Entonces voy a ir explicando punto por punto. Ustedes pueden ver en la foto de la izquierda cómo existe un cubo de hormigón, de bloque, que es básicamente un cuadrado, que al lado y lado, a un costado y al otro costado, tenía las duchas. Y las duchas estaban totalmente expuestas, es decir, a un lado era para hombres y a otro lado para mujeres. Pero tanto como los hombres como las mujeres podían observarse y no había privacidad. Por otro lado, las puertas estaban totalmente expuestas a la brisa marina, a la lluvia, porque no había ningún techo de protección. Entonces, de manera artesanal, sin recursos, porque básicamente no había recursos, se cogieron cañas no inmunizadas, cañas comunes, y se hizo unos techitos de caña que, si ustedes se fijan, está hecho la parte del techo con cañas cortadas en la mitad, que unas forman un canal y la otra forman como un cumbrero, de tal forma que el agua pueda rodar. Pero esos techos de caña, que no es caña inmunizada y que está directamente la caña colocada a la humedad del piso, del suelo,
tienen pues los meses contados. Esa infraestructura evidentemente no iba a durar para nada, porque una de las cosas primordiales cuando se construye con caña guadúa es que nunca, como una recomendación técnica, pero muy importante, jamás se debe colocar la caña enterrada en el suelo, porque eso no va a aguantar mucho tiempo y va a terminar pudriéndose y descomponiéndose. En todo caso, se hicieron estos dos techitos que son muy artesanales, digamos, y técnicamente inadecuados. Pero este cubo de hormigón era pintado con esmalte de color verde. Entonces, ese color verde, lejos de ser un color que se camufle con el paisaje natural, era un color que resaltaba, causando un impacto visual al paisaje natural, ¿no? Entonces, la pintura de esmalte en exteriores tiene un pequeño brillo y ese brillo acentúa mucho más el impacto visual. Pero lo más complicado de esta batería sanitaria es que, como ustedes pueden ver, no tiene ventilación, no había ventanas y el techo era metálico y muy bajito. Es decir, que cuando uno entraba a la batería sanitaria, encontraba un lugar oscuro y con mucho mal olor. Era maloliente, oscuro y extremadamente caluroso. ¿Por qué extremadamente caluroso? Porque el techo era muy bajito y hecho de una plancha metálica sin ningún aislamiento térmico. Es decir, que cuando en Machalilla, en los meses de enero, febrero, que hace tanto calor y que encima de eso el día, digamos, que estuvo muy soleado, el sol que pegaba en ese techo metálico irradiaba de tal manera que producía un calor excesivo y al no existir ventilación por falta de ventanas, ya podrán imaginarse lo inconfortable que era meterse a esa batería sanitaria a utilizarla en esas condiciones de malos olores y de temperatura extrema. También el hecho de que las piezas sanitarias y la cerámica estaban totalmente deterioradas. Entonces, se hizo un análisis de la estructura y se determinó que las paredes no estaban cuarteadas, no estaban quebradas, entonces se podía remodelar la infraestructura y se fueron resolviendo cada uno de los problemas. Entonces, los problemas que se resolvieron fueron los siguientes. Primero, elevar la altura de la instalación, de tal manera que puedan mejorar las condiciones de ventilación y hacer una ventilación cruzada. ¿Qué significa ventilación cruzada? Que el aire puede entrar libremente por un lado y salir libremente por otro, independientemente si la dirección predominante del viento viene de un lado o del otro, siempre va a haber circulación de aire. Entonces, cuando uno entra a una batería sanitaria y la batería sanitaria está iluminada y encima de eso tiene mucho aire sin necesidades, ahí no existe energía eléctrica. Entonces, ahí no es que vamos a hacer como una batería sanitaria en una zona urbana donde existen extractores de malos olores. No, ahí tiene que haber de ley una ventilación cruzada. Y usando las mismas paredes, fíjense cómo quedó la infraestructura. Entonces pareciera mentira que esto que estaba así, ahora se transformó en esto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Como ustedes pueden ver, los dos triángulos superiores son las entradas de aire que en la parte posterior tienen también dos triángulos. Es decir, que todo el viento que pega contra esa infraestructura pasa por porque solamente tiene malla antimosquitos, pasa de un lado a otro y refresca. Pero el techo, como ustedes pueden ver, el cielo raso, es hecho con latillas de caña. Sobre las latillas va una lámina
impermeable, una lámina impermeable, y sobre la lámina impermeable va la decoración con hoja de cade. La hoja de cade es un aislante térmico natural. Es decir, jamás una hoja de cade se va a calentar como se calienta una plancha metálica. Entonces, al tener hojas de cade, tener un cielo raso, un techo mucho más alto y ventanas para una ventilación cruzada, evidentemente la temperatura interior de esa batería sanitaria se reducía considerablemente. Y por ende los usuarios podían tener un ambiente mucho más confortable para usar los servicios higiénicos, los urinarios, lavamanos, ¿no? Pero también se hizo un corredor abierto al ingreso que protegía la caña de la brisa marina. Como ustedes pueden ver, la columna central es una columna de teca con una base de hormigón armado y piedra. Es decir, no está la caña guadúa directamente al piso. No, la caña guadúa está siempre elevada. En la parte inferior pueden ver un antepecho. Esas piedritas que ven en la parte inferior, eso se conoce como antepecho técnicamente. ¿Y por qué se hace este antepecho? No es netamente una decoración. El antepecho hace que por más que haya brisa o lluvia que pegue en la parte inferior de la construcción, no va a descomponerse la caña. Es decir, la caña queda protegida al máximo de las condiciones adversas medioambientales, y las dos más importantes para la conservación de la infraestructura son el sol y la humedad, que se tiene que luchar. Obviamente, toda esa construcción debe ser permanentemente tratada con aceite de teca o aceite de linaza. Por más linda que quede una construcción, si no de caña, si no se la trata con aceites de manera permanente, se deteriora y llega a tal punto en que la belleza del color natural de la caña se pierde por completo. Entonces aquí ya viene una responsabilidad de la administración del área de darle un mantenimiento permanente a esta instalación. Toda la caña que se usó fue caña de una fábrica de Santana en Manabí, donde ellos producen caña certificada, que está cortada en luna menguante, que está protegida contra insectos por la técnica de inmersión en piscinas especiales con bórax y ácido bórico. Y pareciera como que la pared fuera de caña, y en realidad la pared está decorada con caña, pero la pared es de bloque de hormigón. Entonces, ¿cómo se hace esto? En el hormigón se fijan con tacos Fisher, que son unos tacos plásticos que se incrustan en el hormigón con un taladro. Se incrustan estos tacos Fisher, y sobre estos tacos Fisher se usan para poner unos tornillos que ajustan unos listones, unas piezas de madera, que en este caso le dimos algunas formas, ¿no? Unas formas geométricas a la pared, ¿no? Entonces, en estos listoncitos de madera se van colocando las latillas de caña. En este caso, un trabajo artesanal muy minucioso, porque había que ir cortando latilla por latilla de diferente medida para ir formando estas formas poligonales o formas geométricas, ¿no? Entonces, afortunadamente en Manabí existen artesanos muy laboriosos, manos muy hábiles, las manos manabitas, que hacen cosas artesanales muy bien concebidas. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente estudio de caso. Era esta batería sanitaria. ¿Cuáles eran los problemas que tenía esta batería sanitaria? Esto era en la parte de Agua Blanca. Entonces, aquí ya no ameritaba reparar esta batería sanitaria, porque el diseño y la estructura en sí de la batería estaba era totalmente antitécnica. Y ahora quiero indicar punto por punto. Como ustedes pueden ver, había una tabla que estaba clavada
en las puertas para ya no utilizar más los baños, porque estos baños no tenían un pozo de tratamiento de aguas negras. Entonces, las aguas negras que salían de este baño se infiltraban directamente en el suelo, y a pocos metros de esta batería sanitaria está la famosa poza de aguas sulfurosas que tiene Agua Blanca. Entonces, era algo no adecuado tener una poza para uso turístico que estaba siendo contaminada por los mismos excrementos y de los mismos turistas. Entonces, por eso, hasta dar una solución definitiva al problema, se decidió clausurar esta batería sanitaria. Pero en la parte de atrás, la batería sanitaria tenía un tanque, no sé si ustedes pueden ver en la fotografía, ahí se ve como una escalera. Entonces, ahí se colocaba un tanque donde estaba el agua. Pero, ¿cuál es el problema de colocar un tanque para proveer de agua a una batería sanitaria? Es un problema netamente estético. Es una cosa totalmente fea, antiestético, tener a la vista un tanque, peor de esos que son de color azul, que reflejan, resaltan horriblemente en el entorno, ¿no? Entonces, todo esto daña por completo el paisaje natural, ¿no? Y el otro problema que tenía la batería sanitaria era la altura. Entonces era una batería sanitaria muy bajita, que incluso una persona de 1,85 m, 1,90 m, un turista internacional bien alto, podría golpearse la cabeza tranquilamente. Pero una persona de estatura promedio estaba sometida a un calor infernal también, esa batería sanitaria, porque no había una ventilación cruzada. Es decir, el aire solamente entraba por la parte superior, pero no tenía por dónde salir en la parte inferior. Y a pesar de que había iluminación en la parte superior, la batería sanitaria era oscura. Y el problema más grave estaba en que la batería sanitaria no podía ser desinfectada adecuadamente para brindar un servicio de calidad. ¿Por qué no podía ser desinfectada? Porque las paredes internas eran de madera. Y la madera es el peor material como acabado para una batería sanitaria. Porque cualquier salpicadura de orín o cualquier bacteria o cualquier resto que pueda pegar en la madera, lejos de poderse lavar, limpiar, la madera lo absorbe, penetra. Entonces el mal olor que coge una madera no se lo puede eliminar. Es algo que no se puede limpiar y desinfectar. Siempre va a ser un reservorio de microorganismos la madera. Pero el piso era también otro problema, porque el piso, como ustedes pueden ver ahí en una parte de la fotografía, es un piso de hormigón totalmente rústico, es decir, un hormigón rugoso, en el cual ni siquiera podía pasarse un trapeador, porque el trapeador no rueda, porque no es hormigón alisado, sino es un hormigón rústico. Y esto, cualquier suciedad que caiga en este piso de hormigón, se penetra y queda incrustada la suciedad, ¿no? Entonces, en estas condiciones no podía decirse, bueno, vamos a hacer una remodelación, como en el caso de estudio anterior. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una nueva batería sanitaria en el mismo lugar. Entonces, como pueden ver ahí, la batería sanitaria no observan ningún tanque colector de agua. Ningún tanque colector de agua. ¿Por qué? Porque se adecuó una cisterna en la parte alta y bajo una manguera subterránea se alimenta la batería sanitaria. Pero también la nueva batería sanitaria tenía, como ustedes pueden ver, el antepecho de piedra. Entonces el antepecho de piedra hace que toda salpicadura, toda el de agua, la humedad que pega sobre todo en el invierno, no va a dañar nada, porque la piedra es total y completamente resistente
a la humedad. Y fíjense cómo la columna es de una teca, una pieza de teca bien gruesa, para que si cae agua sobre esta columna, no se va a deteriorar como cuando sucede con una columna hecha de caña guadúa directamente colocada al suelo, lo cual es inapropiado. El techo, de igual forma que la garita de los frailes, fue un techo impermeabilizado con una lámina asfáltica y decorado con hojas de cade. Pero fíjense la conformación de la cubierta. Tiene dos aguas, pero en la parte superior existe una ventana de ventilación. Entonces el aire que pega de frente en esta batería sanitaria va directamente a causar una corriente de aire que va a salir por ventanas laterales y ventanas posteriores de la infraestructura. Entonces el aire puede entrar libremente por un lado y salir por otro, lo cual hace que la instalación sea muy ventilada, muy ventilada. En la parte externa se colocaron los lavamanos, era una batería sanitaria hecha con un presupuesto pequeño, pero había que darle pues la mayor facilidad para que los visitantes puedan tener un uso de lo mejor. Y en la batería sanitaria de hombres siempre colocándose un urinario. En ese tiempo, cuando construimos en el país, todavía no existían urinarios secos. Esa tecnología todavía no llegaba al país. Desde el año 2013, 2014, en la mayor parte de áreas protegidas del continente, ya se colocaron urinarios secos que no utilizan agua y que no causan malos olores, ¿no? Pero en toda batería sanitaria para hombres obligatoriamente tiene que existir un urinario, ya sea con agua o urinario seco, pero este es un estándar, una norma. No puede haber una batería sanitaria para hombres que solo tenga servicio higiénico. Siempre tiene que haber el urinario. Y las razones es que en el común de la población hay muchos hombres que tienen la mala costumbre de orinar con la tapa del servicio higiénico bajada. Entonces, lo más repugnante de entrar a una batería sanitaria es ir al servicio higiénico y encontrar salpicado de orín esa tapa, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy insalubre. Puede haber transmisión de enfermedades y eso deteriora por completo la calidad del servicio. Por eso que siempre se debe colocar los urinarios en los baños para hombres. Ahora, las ventanas son diferentes a las que se usan normalmente en una vivienda, ¿no? Estas ventanas simplemente son cuadrículas en las cuales tienen una malla antimosquito. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es que exista mucha ventilación. Entonces, por eso no son ventanas de abrir y cerrar. Estas ventanas están permanentemente abiertas solo con la malla antimosquito para que pase el aire lado a lado. Y con este estudio de caso, este segundo estudio de caso, con esto ya terminamos la presentación. Les agradezco mucho y ahora sí tenemos nosotros unos cuantos minutos adicionales para poder conversar al respecto de este importante tema del mantenimiento. Así que cualquier pregunta lo pueden hacer por el chat o también me lo pueden preguntar directamente. También hay una manito ahí para que puedan, organicémonos levantando la mano. Y también, no solamente preguntas, sino que sería muy bueno en estos minutos que nos quedan que alguno de ustedes nos pueda contar alguna experiencia o cuál es su opinión al respecto de la importancia del mantenimiento o de
vivencias que ustedes hayan tenido en cada una de sus zonas donde ustedes trabajan. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profe. Muy interesante la videoconferencia de hoy. Gracias. Indicarles, como siempre, los micrófonos habilitados para que ustedes puedan interactuar directamente con el profesor. Hasta que se animen, puedo hacer una pregunta que para muchos puede ser obvio, pero para mí es, ¿por qué la teca tiene que cortar en una menguante? Justamente la luna influye no solo en las plantas, influye también en las personas, influye en las mareas, y es justamente el momento ideal donde la savia que tienen las plantas, que es como los humanos tenemos sangre, ellas tienen savia, y la savia se encuentra en una distribución tal que la hace mucho más resistente al ataque de insectos. Entonces, muchas personas piensan que esto es una creencia campesina sin ningún fundamento científico, pero esto está equivocado. Existen estudios científicos realizados en maderas cortadas en otras etapas de la luna y en luna menguante, y está científicamente comprobado que la madera tiene mucho más resistencia, la caña guadúa, mucho más resistencia en el corte en luna menguante. Esto tiene muchísima experiencia en nuestro hermano país, Colombia. En Colombia tienen muchos profesionales en el tema de caña guadúa, hacen diseños espectaculares, y en Colombia también la caña guadúa es cortada en luna menguante. Entonces es por esto que cuando se va a adquirir caña para una construcción, se tiene que pensar en proveedores certificados, proveedores serios y caña garantizada, ¿no? Porque si se va a un aserradero y se compra una caña corriente, en la costa una caña de 6 metros cuesta $3. $3 es lo que cuesta, una de 6 metros. Y un solo metro de caña inmunizada costaba $1.20, $1.40, solo un metro. Es decir, es una diferencia enorme de una caña común a una caña inmunizada. Pero mi recomendación es que por abaratar costos, no es lógico comprar una caña común sabiendo que en poco tiempo esa caña va a estar total y completamente deteriorada. Por eso que sobre todo en construcciones hechas frente al mar, se recomienda que sea caña certificada con empresas serias que incluso puedan tener una garantía en el caso de que alguna caña se dañe o pase algo. Estas empresas dan también garantía. Muchas gracias. Sí. ¿Algún compañero que quiera hacerle alguna pregunta al profe, por favor? Él hoy habilitó el micrófono hace un momento. No sé si deseaba hacer alguna pregunta. A ver, la veo bien callada. Jenny, la veo callada. Jenny siempre participa. Gabriel no dice tampoco nada. Y todo el resto de compañeros que no han participado antes, esta es la última charla, así que aprovechemos estos minutos que tenemos para contar algo, para intervenir y interactuar. Buenas tardes. Hola, Sí, Jenny, bienvenida. buenas tardes. No, estaba aprendiendo mucho sobre la teca y las maderas, esas cosas que no las sabía mucho. Sin embargo, en lo que es mantenimiento preventivo de los lugares de destino o en las playas, es importante, ¿no? Nosotros, como recurso costero, siempre debemos de tomar en cuenta que la prevención es lo más importante ante todo, porque no cuando ya se nos presenta
los feriados, que nos presenta la temporada alta de visitantes, es donde podemos actuar. No, nosotros tenemos, sin embargo, activados planes de acción de época invernal, planes de acción de lo que es de desechos sólidos. Entonces, eso como un comentario. Gracias. Muy bien. Hola, Marco, hola. ¿qué dice? Te escuchamos, Gabriel. Ah, Gabriel, sí. Hola, hola. Buenas tardes. Sí, efectivamente, como dice la compañera Jenny, escuchando y aprendiendo más de los trabajos realizados en áreas protegidas. A veces el tema del presupuesto hace ver que no, entre comillas, no sean necesarias tal y cual infraestructuras, porque a veces depende mucho de la cabeza que esté en la administración. No necesariamente arriba, sino más bien en las direcciones, y el presupuesto lo haga ver como algo que es innecesario, pese a las aportaciones turísticas o aportaciones de beneficios que tengan esta infraestructura. Nosotros hace 2 años, pues, trabajamos justamente contigo, Juan, y CI, y nos fue entregado unos modelos arquitectónicos, de los cuales se están tomando en cuenta en ciertos proyectos, ¿no? Pero es una gran base, porque sabemos que esto funciona, y funciona de la manera más en lugares donde concurre muchísima gente, y asumo que debe tener una buena crítica en el sentido, y bueno, y si existen críticas constructivas, pues excelente. Pero eso, acotar de que la importancia de estas infraestructuras, el beneficio versus a su costo, ¿no? De tener algo tan rústico. Juan, tú lo viste en Cruzitas, tenemos duchas de gente que pone a disposición su casa, la parte trasera, rompe, hace puerta, y ahí están las duchas o baños. Entonces, eso se quiere cambiar muchísimo, esa mentalidad de las personas, que ver de una u otra manera las acciones que los municipios tomen hacia el turismo. Sí, y también ahora que mencionas esto, me faltó indicarles en la charla que en el segundo estudio de caso, en la playa, perdón, en la zona de Agua Blanca, donde se hizo esta batería sanitaria, las aguas negras que salían de la batería iban a una planta natural de tratamiento de aguas negras de 3 cámaras. Es decir, esto, como vimos en la primera charla que di, esta agua negra iba a una primera cámara donde empezaba la descomposición microbiológica de los desechos, y después esto a través de una tubería pasa todo bajo nivel del suelo, es decir, esto no está a la vista de nadie. Esto pasaba a una segunda cámara donde continuaba el proceso de muerte de los patógenos que están en los excrementos y restos de desechos que hay, y finalmente pasaba a una cámara ya con el agua filtrada, y esto iba a un campo de infiltración que se lo hace como espina de pescado, se llama, que es unas tuberías perforadas que van infiltrándose, pero el agua que se infiltra ya es agua que no va con patógenos, y que esta agua incluso es agua beneficiosa para el regadío y para las plantas que están alrededor de la batería sanitaria. Es decir, no había un tanque elevado que cause un impacto visual, y tampoco una descarga directa de las aguas negras al suelo. Entonces, esto sí, mi recomendación es que cuando se hace una infraestructura en playa o en cualquier área natural, siempre pensemos que el visitante no solo disfruta del paisaje y de las condiciones de la playa, sino también disfruta sabiendo que el agua en la que se está bañando no es un agua contaminada. Entonces, esto también es un plus muy grande, ¿no? Porque
cuando el turista sabe que el agua está de mala calidad porque está convertidos de aguas negras y todo, esto baja mucho, mucho la calidad de la visita y sobre todo la imagen del destino turístico. Sí, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. No, creo que están calladitos. Ah, no, ahí está Jenny Escandón, nuevamente el micrófono. Bienvenida, Jenny, por favor. Sí, no quería comentar algo sobre las aguas residuales. Si bien es cierto que debemos de tener unas playas limpias y con una calidad de agua apta para el bañista, creo que hay o sea, a mi criterio, hay un vacío en la normativa que no especifica, no tanto que especifique, sino que eh, aplique a que los municipios, a los gastos municipales, hagan obligatoriamente este estudio, ya sea semestral o anual. Y eso sería muy importante trabajar en ese vacío de la normativa para poder dar una calidad de agua en las playas a los bañistas. Sí, justamente, y en ocasiones una administración municipal hereda los problemas del anterior y así sucesivamente. Entonces, en ocasiones llega un nuevo alcalde y se encuentra que tiene un gran reto para poder cambiar la situación en la que se encuentra un destino de playa, pero se da cuenta que en ocasiones los problemas son tan serios que hacer un sistema, un verdadero sistema de manejo de aguas negras puede ser muy costoso. Y lo que sí recomendamos, lo que yo siempre digo, ¿no? Primero es lo primero. Y si hay recursos municipales que no son infinitos, que son muy limitados, siempre se debe priorizar en la salud humana, se debe priorizar en el saneamiento ambiental. Pero cuando yo voy a un municipio y veo que se está construyendo un parque, una jardinería, que es algo muy visual y que es una muy buena imagen, pero hay un problema serio de contaminación del agua para los bañistas. Entonces, si analizamos el tratamiento de aguas negras, no es una obra que es visual, no es una obra que todo el mundo la ve, pero es una obra que, desde mi punto de vista, es la más importante para un destino de playa. Porque una playa contaminada es una playa que no tiene futuro. No tiene futuro. Yo he conversado con personas que me dicen: a la playa tal no vuelvo a ir en mi vida, porque tuvieron una mala experiencia con tema de falta de saneamiento ambiental. Entonces, priorizar en manejo de desechos sólidos, en reciclaje de desechos, en tratamiento de aguas negras, antes que temas de maquillaje urbano, yo creo que es muy importante, sumamente importante. Gracias, profe. Gabriel también está levantado la mano. Puede habilitar su micrófono, Gabriel, por favor. Sí, era una pregunta sobre el tema de los antepechos. Juan, si los antepechos son de concreto y piedra incrustada o ya viene todo relleno de piedra. Normalmente el antepecho son piedritas pequeñas, cantos rodados, que se llaman piedritas pequeñas, o las que se puedan conseguir, que son colocadas directamente sobre el bloque desnudo con un mortero. Un mortero es una mezcla de cemento, arena y agua que lleva un pigmento mineral del mismo color de la piedra, de tal manera que se va pegando una por una cada piedrita, una por una. Entonces ese antepecho
no solamente es con un tema de decoración, no, sino de protección, sobre todo en construcciones que son de madera. Entonces, si se tiene una casa de madera o una casa de caña, donde la madera comienza desde el nivel del suelo, se podrán imaginar toda la humedad que está entre el piso y donde comienza la pared. Entonces, esa madera que está en contacto directo con el suelo, evidentemente va a terminar descomponiéndose, pudriéndose. Por eso que cuando se va a hacer construcciones que son de madera, se hacen estos antepechos. El antepecho también puede ser hecho con muros de piedra, como tú mencionabas también, Gabriel, que no tiene bloque, sino que se hace un encofrado, es decir, se pone una madera por el lado interior y por el lado exterior se colocan las piedras y se mete hormigón entre las piedras y el encofrado, ¿no? Y se hace como un muro que puede ser la base para la construcción de una infraestructura que tenga el resto de madera o de caña. Entonces, siempre pensar en que cada detalle arquitectónico tiene una función, tiene una razón lógica por el cual hacerlo, es muy bueno. Porque no se trata de que la construcción quede bonita, agradable, confortable o funcional, sino que se trata de que esa inversión sea muy duradera en el tiempo. Y para que dure, debe ser hecha con los materiales correctos, con el diseño arquitectónico correcto y sobre todo con un mantenimiento rutinario, permanente y un mantenimiento preventivo que evite que se deteriore la infraestructura a tal punto que ya se tenga que hacer un mantenimiento correctivo o que en un caso extremo sea la demolición la única alternativa, ¿no? Entonces recuerden, todo esto es asunto de tiempo. Hay que actuar de manera oportuna para no tener problemas graves. Muchas gracias, profe. A pesar de que Eloy Albán está conectado, nos puso en el chat que están justo haciendo un recorrido, eh, viendo los daños que se produjo en el, en el temblor que hubo el otro día. Así es que él, a pesar de que nos está oyendo, pero él está en trabajo con los demás compañeros del municipio de Esmeraldas. Mis mejores deseos que todo esté bien ahí. Así es Que que todo esté bien y también por el inglés. Así es que en la tarde, mañana en la mañana, les ofrezco ya subir esta videoconferencia a la plataforma para que lo puedan revisar. ¿Sí? ¿Alguna persona que quiera compartirnos algo, hacerle alguna pregunta al profe, por favor? Creo que hay algunas personas conectadas de Pedernales, una zona tan linda. No sé si Milton quiere mencionar algo. Yo siempre pasaba por Pedernales y era ahí, siempre comía ahí, porque es la mejor comida. Aunque el queso chonero no tiene igual. Hola, buenas tardes, profe. Un gusto para mí. Con gusto invitarlo nuevamente a Pedernales. Sí, efectivamente, muy excelente su capacitación. Básicamente los que vivimos en zona playera sabemos que uno de nuestros problemas es la salitre, ¿no? El tema salitral por la arena, por la playa. Básicamente destruye todo tipo de infraestructura que se ubique en el sector del malecón. Por ende, siempre uno de los objetivos, como usted decía, en la obra pública municipal, en este caso, sería siempre a través de obras públicas y a través de los entendidos en materia, pues que siempre se realice un exhaustivo control de los materiales que se vayan a utilizar para todo tipo de obra, porque por decir, en materia turística se manejan temas como decir torres salvavidas, se manejan temas de facilidades turísticas, se manejan temas
y mucha otra infraestructura, no solo en carácter público, sino también en el tema privado, ¿no? Que son generalmente frente al mar, frente a la playa, se saben ubicar estas chozas que le decimos nosotros tipo caipiriñas o tipo infraestructura de caña, madera, CADE, como usted explicaba, todos los materiales, y es verdad, y justamente nosotros constantemente hacemos reuniones con servidores turísticos que utilizan estos materiales, que se debe realizar se debe realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, porque cada año el turista que nos visita siempre se da cuenta de la infraestructura, por el salitre o como yo les digo, siempre hay que estar siendo creativos, innovadores, modificando de un lugar a otro en nuestras propias instalaciones para que el turista vea una mejor, digamos, presentación, podríamos decirlo así, de los establecimientos o de la zona turística. Entonces, en ese sentido, sí, también es importante que nosotros como técnicos, como funcionarios a cargo de un departamento, estemos en un constante reuniones o en constantes verificaciones, inspecciones, con el objetivo de que toda esta infraestructura esté con un mantenimiento, porque eso también va en pro, en un beneficio de que el turista regrese, de que vea bien las instalaciones. Y en el caso también de que generalmente se ve que, por decir, uno de los problemas que nosotros tenemos acá es que a veces los materiales para la basura, o sea, los tachos de basura, se descomponen rápido, ¿no? Se descomponen rápido por el tema salitral, entonces nos toca estar en un constante mantenimiento, porque si se pone, por decir, bueno, nos ha dado resultado ahora último, hacerlos ¿cómo se llama esto? Con el material que se ponen en los botes, hacerlo Fibra de vidrio, con fibra de vidrio. fibra de vidrio, sí, efectivamente, para que un poquito aguante un poco más, porque realmente se ha puesto material anticorrosivo, se ha puesto material no inoxidable, igual existe, la salitre es muy fuerte que existe, y como ustedes saben, nosotros fuimos epicentro del terremoto en el año 2016, y efectivamente para nosotros podernos reactivar turísticamente, inversiones que hicieron los servidores turísticos, personas privadas, para volverse a reactivar en temas de hoteles, en temas de restaurantes o alimentos y bebidas, se utilizó bastante lo que es la estructura metálica, y que ahora nos está pasando factura porque, claro, en el momento nos pudimos reactivar rápidamente elaborando una estructura para poder trabajar, pero en su momento el mantenimiento es mucho más caro que el normal de construcción. Entonces eso acá por el terremoto, muchos establecimientos construyeron rápidamente caña, estructura metálica, paredes y se armó nuevamente para podernos un poco reactivar. Que de una u otra manera ha sido uno de los cantones más afectados y más rápido que ha reactivado en el sentido de la infraestructura, ¿no? Porque en nuestra ciudad básicamente un 72% se dañó, pues no en toda su infraestructura. Entonces, muy excelente su capacitación. Yo creo que los demás compañeros que estamos en zona de playa lo ven positivo, y justamente esta presentación, esta capacitación, yo sí quisiera trasladárselas a los servidores turísticos de la manera como usted lo explicó, porque no solo como es para el sector público, sino que el sector privado, que es el que da el servicio al turista y es el que básicamente invierte en infraestructura. Y para mí un gusto conocerle y excelente capacitación. Muchas gracias, linda tierra, Manaví, Pedernales, y muy triste lo del terremoto, sí, algo muy duro, pero con las infraestructuras metálicas sí hay que tener muchísimo cuidado de no dejar pasar el tiempo, porque todas esas inversiones se pueden venir al piso y no se les da el correcto mantenimiento. Existen muchos productos anticorrosivos muy buenos que actúan, pero siempre y cuando el daño no sea severo. Al primer signo de óxido hay que actuar, y eso es pensar en no perder recursos.
¿No tenemos más preguntas? Ok. Sí, ¿no? ¿Algún compañero que desee hablar, por favor, que pueda comentarnos algo de la presentación de la tarde de hoy del profesor Chávez? Creo que no. Creo que nos va a tocar ya cerrar esta masterclass, agradecerle mucho al profesor Chávez toda su experticia en el tema, muy interesante, como yo siempre digo, no solamente las personas con las que están trabajando en playas, sino para las personas que no trabajamos y que vivimos mucho en la sierra, ser conscientes de todo lo que abarca todo el tema turístico y todo el tema de mantenimiento y todo lo que ustedes dan. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes por el interés que siempre prestan a estas masterclass y así al curso también. Jenny nos dice, gracias al profesor Chávez por sus conocimientos, los cuales no. Profesor, sus últimas palabras para cerrar ya esta videoconferencia y el módulo 5. Bueno, yo en mis últimas palabras quisiera agradecerles a todos por su participación, por esta capacitación que están realizando en diferentes importantes temas que se deben tener en cuenta en asuntos de manejo de playas. Y siempre recomendarles que mientras más leemos, más aprendemos y que nunca dejamos de aprender. Siempre habrá algo nuevo que aprender. Y ahora ustedes tienen en sus manos la gran oportunidad de poder aportar con su grano de arena para que cada vez nuestra zona marino-costera sea mucho más agradable, bonita y preciosa para pasear y para salir contentísimos de cada rincón que tiene el Ecuador, que es un país maravilloso. Reitero mis agradecimientos y que tengan pues todos ustedes muy buenas tardes. Estoy a las órdenes. Cualquier tipo de pregunta adicional después de esto, pueden escribirme a mi correo electrónico. También pueden llamar por teléfono. Con mucho gusto yo les puedo dar cualquier sugerencia, asesoría. Y pues qué gusto tener más amigos. Muchas gracias. Gracias, 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 profe. Juan, gracias. Por favor, no se vayan, prendan las cámaras Profesor para tomar las Juan fotos. Chávez, me uno también a las felicitaciones. Muchas gracias por... Gracias. Gracias, Por gracias a Profesor favor, Juan todos. Chávez, me uno también a las felicitaciones y al agradecimiento por sus cátedras estudiadas. por favor, que me he estado Gracias. olvidando. Ayer no tuvimos la foto. Y aprovecho para recordarles que mañana ya empezamos el módulo 6 ya es el último módulo, sobre educación y comunicación ambiental en playas. Esto le vamos a hacer en la mañana, como estábamos realizándoles a las 10 de la mañana, así es que les esperamos el día de mañana con el link anterior, con todo. Yo voy a volver a copiar en el chat de los participantes el link para que ustedes puedan ingresar e invitarle también al profesor Chávez a que nos acompañe en estas dos últimas masterclass que tenemos. Sin más, muchas Sí, un gracias. asunto muy importante la educación, apasionante, qué bonito tema y qué bien que vayan a conversar de esto. Muy importante. Gracias. Gracias, nos vemos. Un abrazo, nos vemos mañana. Gracias. Gracias.